Geoestima, temporada 2, capítulo 4. QA/QC, parte 2. Hola, soy Orlando Rojas, consultor principal de geología en Geoestima. El capítulo anterior comenzamos a hablar del control QA/QC a grandes rasgos de cómo funcionaba. Hoy nos enfocaremos en la muestra de control y la evaluación de la precisión y la exactitud. Quédense para así seguir conversando y aprendiendo más del negocio geominero metalúrgico en Chile y el mundo. Ya hablamos en términos generales del proceso QA/QC. Ahora hablaremos de los análisis químicos, de los laboratorios y las muestras de control. Es importante partir diciendo que los análisis químicos son la base de información para la exploración, la caracterización de los depósitos minerales y la evaluación de los recursos minerales. De ahí la importancia del control QA/QC. En un estudio de muestreo se deben analizar las pruebas de heterogeneidad y pruebas de duplicados, mientras que en revisiones de laboratorio se debe verificar la preparación mecánica de las muestras, como son las pruebas de molienda, y además de la inspección rutinaria del laboratorio de análisis químico, que incluye la inserción ciega de muestras de control y verificaciones con otros laboratorios. Asimismo, existe la regla general de que se utilizan dos laboratorios durante una campaña de muestreo. El laboratorio primario es donde se realizan las muestras ordinarias del día a día. Por otro lado, el laboratorio secundario o árbitro es generalmente un laboratorio de alta reputación donde se vuelve a analizar una porción representativa de las muestras ensayadas para controlar al laboratorio primario. El control QA/QC incluye la revisión regular de las muestras que habitualmente se envían al laboratorio primario, acompañadas de una cierta porción adicional de muestra de control ciegas. Estas muestras se presentan como ciegas para los análisis con el propósito de evaluar objetivamente la exactitud y precisión del proceso analítico en forma íntegra. Así, los analistas las tratan como cualquier otra muestra sin saber si contienen o no los analitos de interés. El control QA/QC también incluye la presentación regular al laboratorio secundario de una porción de las muestras rutinarias previamente analizadas en el laboratorio primario, también acompañadas por una porción de muestras de control ciegas. Ahora hablaremos de las muestras de control, tan importante para el QA/QC. Blancos son muestras gruesas o de pulpas que representan materiales estériles. Estas son analizadas por el laboratorio primario y se utilizan para evaluar el grado de contaminación en el laboratorio primario. Estas muestras deberían procesarse inmediatamente después de las muestras de altas leyes o grados. Los estándares son materiales de referencias certificados, son muestras con leyes o grados bien establecidos y analizados por un laboratorio externo. Los estándares se utilizan para evaluar la exactitud y precisión del laboratorio primario, para lo que se sugieren al menos 3 estándares para abarcar todo el rango de leyes, es decir, usar estándares de bajas leyes, leyes intermedias y también estándares para las altas leyes. Los duplicados de campo o terreno son obtenidos al repetir el muestreo en la proximidad a la ubicación original. Ambas muestras originales y duplicadas son analizadas en el laboratorio primario y se utilizan para evaluar la varianza del muestreo, es decir, la precisión. Los duplicados gruesos son generalmente obtenidos desde el primer paso de la molienda o trituración y división. Ambas muestras originales y duplicadas son analizadas en el laboratorio primario. Estas se utilizan para evaluar la varianza del muestreo debido a la preparación mecánica de las muestras. Los duplicados de pulpa o material fino son la segunda división de la submuestra que finalmente es pulverizada. Tanto las pulpas originales como los duplicados son analizados por el laboratorio primario. Estas muestras se utilizan para evaluar la precisión analítica en el laboratorio primario y también para evaluar el límite práctico de detección. Finalmente están las muestras de control, que son duplicados de una muestra original anterior, ya sea gruesa o de pulpa. La muestra original es analizada por el laboratorio primario y la muestra duplicada por el laboratorio secundario.
Las muestras de control se utilizan para evaluar la precisión del laboratorio y la exactitud, junto con los estándares de la evaluación de la contaminación y el límite de detección. Para evaluar la contaminación se trabaja con las muestras en blanco. Estas no deben superar de 3 a 5 veces el límite de detección práctico. Este es el nivel más bajo de concentración o cantidad de un analito que puede ser detectado de manera fiable y cuantificado con precisión en un análisis. A veces, 3 veces el límite de detección es demasiado exigente, por lo que se debe considerarse el impacto en relación con un umbral económico. Luego, para evaluar el límite de detección, es importante recordar que se evalúa mediante duplicados de pulpa por medio del gráfico de diferencia relativa absoluta. El límite de detección práctico es la ley en el cual la ARD supera el 100%. Para evaluar la precisión hay que tener en cuenta que es un parámetro cualitativo, es decir, puede evaluarse como bajo, alto o aceptable. Este se evalúa a través de duplicados y las herramientas para esto son gráficos del mínimo máximo, gráficos de diferencia relativa absoluta, donde el ARD es un parámetro cuantitativo y, en tercer lugar, con varianza de muestreo, otro parámetro cuantitativo. Una precisión aceptable debe ser inferior al 10% de fallo evaluada por los ARD. Para duplicados de campo, muestras gemelas, el límite ARD es de 30%. Para duplicados gruesos, del 20%. Y para duplicados de pulpa, 10%. Por último, para evaluar la exactitud es importante entender su diferencia con el sesgo. Mientras que exactitud es un parámetro cualitativo, es decir, puede evaluarse como baja, alta y aceptable, el sesgo es uno cuantitativo que puede medirse en porcentaje con respecto a la diferencia, donde esta diferencia es un estándar de laboratorio secundario. La exactitud se evalúa mediante estándares y muestras de control por medio de gráficos de control estándar, ajuste de muestra de control RMA y pruebas de emparejamiento de datos. La exactitud es buena si el sesgo es menor al 5%, cuestionable si está entre 5 y 10% e inaceptable si el sesgo es mayor al 10%. Con este capítulo cerramos el tema de QA/QC en geología, su importancia y qué hay que prestar atención para asegurar la mejor calidad de los datos. En el próximo capítulo partiremos una serie enfocada en los distintos tipos de depósitos minerales y los aspectos críticos de cada uno a la hora de realizar estudios. Los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo capítulo, donde seguiremos conversando y aprendiendo más del negocio geominero metalúrgico en Chile y el mundo.